área de la familia. Bueno, como le decíamos en la pausa, acá está la secretaria de la familia, Susan Roy. Buenos días nuevamente. Buenos días. Saludos para aquellos que nos comienzan a escuchar ahora. Un placer estar aquí de nuevo. Vamos a hablar un poquito de los adultos mayores, ¿verdad? Y de la situación que embarga nuestra isla, de esta cantidad de mayores que habemos y que hay, que ya somos mayores y que evidentemente es una isla que de alguna manera está envejeciendo rápidamente y que ese es el futuro. Lleva 6 meses, básicamente, usted acá, pero arrastra, ¿verdad? Desde la incumbencia de Yanitza Irizarry en la agencia, se arrastran muchos casos que no se han podido atender. No solamente tengo que ir a adultos mayores, vamos a hablar de niños, si quiere primero. ¿Esos casos se han referido, se van a agilizar, se van a resolver? Pues mira, se ha estado atendiendo, ¿verdad?, todo este asunto, tanto de menores como de adultos mayores. Hemos tenido que reforzar contratando compañías especializadas para hacer esto, para poder asegurarnos que cada evaluación de una llamada, de un referido, se atiende cara a cara, ¿verdad? Ya. Porque eso es algo sumamente importante, poder llegar y poder ver ese menor y asegurarnos, ¿verdad?, que si la querella o el referido tuvo fundamento o no tuvo fundamento. La realidad es que sobre el 60% de nuestros referidos se convierten en casos, no todos donde tenemos que asumir custodia, ¿verdad? Tenemos casos de preservación familiar donde se hace un plan de servicios para esta familia. No empecé que la población está envejeciendo rápidamente, ¿verdad? Seguimos acercándonos. Eso es así. Vamos para allá. Vamos por ahí cerca. La realidad es que si vemos un incremento significativo en las llamadas referidos y solicitudes de servicios relacionados a adultos mayores, pero no vemos una disminución en los relacionados a menores. Habiendo menos niños. Eso es correcto. Wow. Así que vemos, ¿verdad?, un alto volumen en ambos casos, en ambas direcciones. Así que ¿por qué había tanto atraso en esos casos de los niños? Mira, yo no me gusta buscar culpas, ¿verdad? Yo llevo 6 meses, lo que yo puedo hablar es lo que yo he hecho desde que estamos en adelante. Estoy segura que todas mis predecesoras hicieron su mejor esfuerzo para atenderlo. Definitivamente que la ausencia de un número significativo de trabajadores sociales, licenciados, para llevar a cabo estas investigaciones ha sido parte de la situación. También vemos un departamento con muchos colegas que se van jubilando, que se van retirando, ¿verdad? Y que van renunciando. No necesariamente el turnover del que llega nuevo, sino que existen muchas bajas. Así que, yo siempre levantaba la bandera en aquel momento donde era Yanitza Irizarry Rivera la secretaria, de que no existía, hasta ese momento creo que ahora existe, y lo que quiero saber es si se está en función, un término X, y yo pedía que fueran 6 meses, para que se atendieran esas querellas de los niños, y si el gobierno no podía en su mejor trabajo concluir lo que fuera, se lo devolviera a los padres, porque era absurdo que se quedara con el departamento. Bueno, ¿hay un término para que finalmente un niño que es intervenido, una familia intervenida, se resuelva? Mira, no, y no lo puede haber, y te explico por qué. Una cosa es que llegue un referido y se investiga. Los referidos, una vez entra esa llamada, se van clasificando por niveles de peligrosidad. Obviamente, dependiendo de lo que se esté obteniendo, por eso esas llamadas toman tiempo. Pues si es peligrosidad inminente, se va a intervenir al momento, no, eso no espera. Pero existen distintos tipos de llamadas, distintos tipos de referidos. Así que todos tienen que ser investigados, pero ciertamente aquellos en donde los menores se determine que puede haber riesgo, peligro presente, se van a investigar inmediatamente. Claro, eso no espera. El término es más para evitar que el niño siga dando vueltas por un sistema que luego 2, 3 años más tarde. Caso, eso no va a depender del departamento, va a depender de que las personas, ¿verdad?, enmienden y cumplan con los planes de servicio. Y eso es bien importante, porque muchas veces, ¿verdad?, removemos a un menor en el caso donde se remueven. La primera opción siempre va a ser un familiar o una persona de afinidad, pero hay que hacer por regulación federal un background check. Pues yo quiero que sepas que el 70% de las familias no pasan el background check, o un miembro de ese núcleo. O sea, nadie de esa familia pasa el 70%. De los que viven en esa casa. Okay. Pero abuela, tío. Pero a veces abuela no pasa el background check, o vive un tío y es el tío el que no pasa el background check, pero no están dispuestos a que salga de la familia. A veces son ubicados con un recurso familiar y en un mes o menos incluso nos los devuelven porque dicen que no se quieren hacer cargo. O sea, es bien complejo. Pero ¿y qué hay que hacer para que la gente pase esos background check? Obviamente es que la persona no está capacitada. Check, si usted no ha cometido delito, lo va a pasar, fácilmente. Esa la tengo
tengo. Pero supongamos que ¿qué podemos hacer un término para que esos niños no estén deambulando por el departamento? Lo que sucede es que nosotros removemos, hacemos un plan de servicio. Ese plan de servicios tiene que cumplirlo la familia, sea esa mamá, sea ese papá o mamá, papá, ¿verdad? El núcleo familiar. Si mamá tiene un padrastro, ¿verdad? Un compañero, pues esa persona que vive en ese núcleo familiar se vuelve parte del plan de servicio. Si estas personas no cumplen, ¿cómo le vamos a devolver el niño? Bueno, estamos claros, pero sin embargo, si el 70% de la gente no pasa el background check, Dios mío, tiene que ver con la ¿en ubicación? qué país estamos? Porque eso tiene que ver con la ubicación. Pues mira, la realidad es que la mayoría de estos casos se dan en unos núcleos donde la violencia es parte, ¿verdad?, de esos núcleos. Así que también tenemos que ver y analizarlo desde el contexto sociológico de dónde es que se dan estos casos. Muchísimos casos que nosotros atendemos, yo te diría que la mayoría, que son cerca de 6,000, están en preservación familiar, se quedan ubicados muchas veces o con mamá o con papá, con un plan de servicios internos, y se trabaja desde el propio núcleo familiar. En otros casos, el riesgo a la vida y la seguridad de los menores no permite que ese plan de servicios se haga con el niño permaneciendo en esa casa. Son más la gente pobre la que pasa por estos procesos. Mira, no tiene que ver con dinero, la violencia no tiene que ver con riqueza, la violencia tiene que ver con actitudes, tiene que ver con valores, tiene que ver con sensibilidad, con tolerancia, con manejo y control de tu temperamento y de tus emociones, y eso no te lo da el dinero, ¿verdad? Eso te lo da otras destrezas que uno va. El reconocer las limitaciones. Pero tener dos niños, una nena y una niña, o dos nenes y una niña durmiendo en un mismo espacio, me los quita, me interviene. Eso no es motivo, sino ha ocurrido una relación de violencia, de maltrato, ¿verdad? Eso no es un motivo para remover, esa no es la realidad. Cuando un niño es removido de su núcleo familiar, es porque existe peligro inminente a la seguridad y la salud de ese menor. Y por ende eso es validado por un tribunal, o sea que un juez, ¿verdad?, evalúa la prueba que se le presenta y puede determinar a favor o en contra, o sea que es validado por otro foro, y desde ahí entonces se trabaja el plan de servicios. Hay casos que a mí me impactan por probablemente de alguna manera haberlo vivido, ¿verdad? Yo crecí en un hogar donde después de cierto, mi papá no estaba y era mi mamá la única responsable por mí, y era una persona profesional que tenía que salir a trabajar, porque hoy día yo lamentablemente no sería quien soy si esa mujer no se hubiera tirado todos los días a trabajar prácticamente 24 horas, y lo digo y me conmuevo porque hacía guardia, trabajaba a su horario regular, me llevaba con ella cuando obviamente en aquel entonces uno podía entrar a los hospitales o hacía el esfuerzo que fuera, la maniobra que fuera para no dejarme sola, o me dejaba con mi hermano mayor, que realmente me llevaba 8 o 9 años, o sea que a lo mejor él tenía 11 y yo tenía, qué sé yo, me da hasta los 8. La realidad es que tenemos el caso de una mamá que me conmueve mucho, que la veo en entrevista, una madre recientemente que su hijo, ¿verdad?, el bebé se escapa de la casa, había una joven de 19 años en la casa, si no me equivoco, y un papá, abuelo, o sea, el abuelo en la casa. ¿Qué va a pasar con esta familia? ¿Realmente se interviene? Mira, desconozco del caso, así que no me gusta hablar de un caso que pudiera estar bajo la investigación de los trabajadores sociales del departamento. Lo que puedo decir es que ocurren accidentes, por eso ocurren situaciones, ¿verdad?, de descuido, y ocurren negligencias crasas. Así que en cada uno de los casos se trabaja distinto, se evalúa si hay antecedentes en esa familia, porque pues se nos escapó una vez, ¿verdad? ¿Y el bebé dónde está ahora mismo? Es que yo no puedo hablar de ese caso porque yo desconozco el caso que me estás hablando, para empezar. Y número uno, si está bajo investigación, pues es altamente confidencial y no vamos a traer información que no se puede, ¿verdad?, proveer. Lo que te puedo hablar es en términos generales. Existen distintos tipos de intervenciones. Cada caso es único, no hay dos casos iguales. Incluso en una intervención sobre una misma familia, cada caso es independiente. Es que la vi a ella llorando en televisión porque, ¿verdad?, y se parecía a una mujer normal, que ella dice, yo soy profesional, salía a trabajar, el nene no está solo, está con su hermana de 19 años, está con su abuelo, abrió la puerta y se escapó. Puede pasar, me puede pasar a mí. Yo siempre digo, aquí nadie está exento, nadie. En un segundo ocurre una situación. Es por eso, nadie está exento. Y el que piensa que está exento, de verdad que está tripeando, porque nadie está exento. Un accidente le puede ocurrir a cualquiera. Eso es así. Entonces, la veía ella llorando porque dice, ¿sabes? Yo tengo que trabajar, yo estoy sola con mis hijos. ¿Cuándo vamos a el Departamento de la Familia o el Estado de Puerto Rico, ¿verdad? El Estado de la Sociedad de Puerto Rico, a buscar alguna forma para también intervenir a los padres?
O sea, los padres no tienen ninguna responsabilidad aquí. Ninguna. La madre, el bebé está con ella. Ella está sola. Obviamente, ella es mamá, o sea, es la responsabilidad que tienen las madres, que los padres pagan la pensión y ellas nunca se le va a perder el bebé porque casi ningún papá se queda con los hijos 24 horas y tiene que trabajar. Pero también tienen responsabilidades. Por eso. Y cada vez hay más padres que se ocupan de sus hijos. Yo sé que sí los hay, pero la realidad es que el gobierno, ¿verdad? Desde la perspectiva del gobierno, siempre es la madre la responsable. En este caso, que le decimos a las mujeres que tienen que trabajar, quédate en casa y no trabajes. Quien está cuidando al niño, ¿verdad? El responsable es quien tiene al niño. En el 90% las madres. Pero cuando ocurre un accidente, un incidente, es responsabilidad del que está, ¿verdad?, bajo el cuidado, la tutela de ese menor en ese momento. Existen muchas alternativas. Ahora mismo existe Child Care, existe Head Start. Próximamente dentro del plan de gobierno de la gobernadora van a venir unos vales, ¿verdad?, que no van a conllevar necesariamente el aspecto económico para apoyar a la familia trabajadora. Eso está en el plan de gobierno de la gobernadora. Ella se ha comprometido con eso y próximamente eso se estará anunciando en su momento. Lo importante es que las personas pidan ayuda, ¿verdad? Porque dejar a un niño solo en una casa no es una alternativa. La realidad es que, ¿verdad?, tenemos que buscar, los municipios tienen otra gama de servicios, así que buscar dónde están. Hay organizaciones sin fines de lucro que también brindan, comunitarias que brindan estos servicios, pero dejar a un menor solo, pues no es la mejor alternativa. Yo me quedo con muchas preguntas y con muchas cosas que quisiera seguir discutiendo con usted, pero se nos acaba el tiempo, así que conversábamos con la secretaria de la Familia, Susan Roy. Le quiero agradecer por acompañarnos en la mañana de hoy. La espero por aquí, como siempre, nuevamente para seguir aclarando puntos y sobre todo para que podamos tener un poquito más claro qué lo pone usted en riesgo. O sea, qué es lo que usted no debe hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que posiblemente está mal. Porque bueno, uno puede confundirse y la realidad es que hay que tenerlo claro para no tener ningún tipo de intervención en ningún momento. Bueno, en breve hablamos del impacto económico en el turismo y en el primer fin de semana ¿de quién? Del concierto de Bad Bunny, del Conejo Malo. Así que no se muevan, soy Sonia Valentín. Esto es El Calentón. Son las 10:35, ya regresamos. El calor no ha hecho más que empezar. No se retire.